Hola, vamos ahora a lo que compete específicamente a la intervención en casos de suicidio. Bueno, a nivel general, desde la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Desde la OMS, pues se refiere que el suicidio sería una conducta que debe reunir las siguientes características, ¿vale? Es decir, un acto con una consecuencia final que se comete deliberadamente por el propio sujeto, con conocimiento del resultado muerte y con la expectativa de realizar cambios vitales, lo que se comprendería como provocar el cese inminente de una situación que en definitiva sería insoportable para el propio individuo. En cualquier caso, bueno, pues cuando hablamos de esta definición de suicidio por parte de la OMS, tenemos que entender que el suicidio es el proceso de autovictimización por excelencia, donde la propia persona se victimiza a sí misma, ¿vale? Proceso de autovictimización, pero donde finalmente pues ese resultado es fatal para ese propio sujeto. Hay otros procesos de autovictimización, como por ejemplo pudiera ser una persona que se mete al mar donde hay oleaje, hay bandera roja y no sabe nadar, ¿vale? Eso es una falta de previsión de riesgo, ¿no? Una falta de conciencia en ese sentido, pero ahí al fin y al cabo hay una exposición propia a un riesgo, hay una autovictimización, pero no tiene nada que ver con lo que sería el resultado letal que produce lo que sería propiamente el suicidio. Sí que es cierto que previamente a la consecución de lo que sería el suicidio en sí mismo, pues se suelen dar algunos aspectos, ¿no? Como serían las ideas suicidas, los comportamientos más autolíticos, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los casos y en ocasiones también es cierto que son como avisos o llamadas de atención, ¿vale? O sea que por eso habría que estudiar cada caso de manera particular. Pero que quede muy claro que el suicidio sería, por tanto, ese proceso de autovictimización deliberado con resultado de muerte para el individuo. ¿Qué sucede en prisiones? ¿Vale? Lo anterior sería una definición general. ¿Qué sucede en prisiones? Bueno, pues en prisiones habría que decir que el índice de suicidios sería sensiblemente superior al de la población general. ¿Por qué? Porque encontramos un mayor cúmulo o una mayor congregación de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues la ruptura de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, la misma privación de libertad lo que hace es separarte del mundo exterior y en definitiva pues separarte de tu entorno cercano, de tu red de apoyo. El aislamiento social a todos los niveles, pues a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de amigos. Las drogas, ¿vale? Donde sabemos que hay un elevado consumo dentro de la población penitenciaria, la presencia de posibles patologías mentales, por ejemplo, vinculadas a sintomatología depresiva, ¿vale? Otros trastornos mentales como pudiera ser quizá un trastorno límite, problemas económicos y problemas jurídicos, por ejemplo, que hubiera también antecedentes a nivel penal. Siguiendo a Nieto García, en el año 2016, indica las siguientes circunstancias a la hora de hablar del suicidio dentro de la institución penitenciaria. Periodos con menor presencia de profesionales, donde al final hay menos disuasión y menos vigilancia, existencia de limitaciones regimentales y situaciones de aislamiento, lo que en definitiva favorece, bueno, pues esa sensación personal de desesperanza, de cansancio generalizado por parte del individuo, ¿no? A nivel psicológico, no ser capaz de salir de esa situación, de afrontarla, porque al final lo que sabemos es que el encerramiento en sí mismo es disfuncional, ¿no? Para cualquier ser humano, al final somos seres sociales. Situaciones familiares o afectivas que fueran graves, por ejemplo, muerte de algún familiar cercano, repercusión mediática del ingreso en prisión, ¿vale? Como que ello pudiera afectar no solamente a la imagen propia de ese individuo, si además entendemos que, bueno, imaginamos que está en prisión preventiva y todavía pues tendría que seguir respetándose ese principio de presunción de inocencia. Modificación de la situación de cumplimiento, por ejemplo, que vaya de un segundo grado a un primer grado, que sea un régimen mucho más restrictivo o más severo. Excarcelación próxima, ¿vale? Un miedo a no saber qué hacer cuando salgan o a represalias por parte de terceros que están en el exterior. La presencia de enfermedad mental, como hemos dicho antes, en este caso no se requiere propiamente el diagnóstico, sino con sintomatología disfuncional sería suficiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión o sintomatología vinculada a la depresión, ¿vale? Pero que no es necesario el diagnóstico de depresión.
tipología delictiva, ¿vale? Dependiendo del tipo delictivo que haya cometido, por ejemplo, el caso de la pederastia, ¿vale? Es decir, cuando se comete lo que es un abuso sexual a menores, pues ya sabemos que dentro de la institución pues hay cierta reticencia por parte de otros internos. Momento de descenso de actividades, ¿vale? Falta de ocupación, mucho tiempo libre. Por eso es importante que ellos se sientan válidos, ¿no? Darles herramientas para que vean que son capaces de desarrollarse, salir adelante por sus propios medios, etcétera, etcétera. Y los intentos previos o existencias de conductas autolesivas, ¿vale? Que pueden ser indicadores pues, de esa mayor posibilidad de acercamiento de un suicidio propiamente dicho. En cuanto a la regulación nacional, pues tenemos en vinculación, ¿no?, con lo que sería la institución penitenciaria, en primer lugar la Constitución en el artículo 25, donde tenemos la necesidad de protección también, ¿no?, de respaldo por parte de la Administración penitenciaria con aquellos sujetos con los que guarda una relación de especial sujeción, ¿no?, como sería el caso de los internos. Igualmente, el artículo 3.4 de la Ley Orgánica General de la Administración Penitenciaria, ¿vale?, la Ley Orgánica 1/1979, que comulga también, bueno, con el derecho a la vida, ¿no?, tal y como responde la propia Constitución española. En este caso, pues alude a la necesidad de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos. Igualmente, la Instrucción 5/2014 sobre el Programa Marco de Prevención de Suicidio, ya específico para lo que sería el ámbito de la institución penitenciaria, donde dentro de las cárceles españolas pues, se siente la necesidad de aplicar este tipo de programas, ¿vale? Es una necesidad también de política criminal. Y en base a la comprensión de la conducta suicida como una de las mayores preocupaciones a nivel internacional, a nivel europeo. Así pues, se advierte de lo que sería la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre un conjunto de factores de riesgo de cara a prevenir estas situaciones dentro de la institución. En este listado, bueno, pues tenemos un total de 6 aspectos o de 6 circunstancias a prevenir. Lo que sería el impacto del propio ingreso en la institución penitenciaria, ¿vale?, buscando, por ejemplo, personas de apoyo o, bueno, comprendiendo la situación de ese individuo por la que ha ingresado en prisión, ¿no? Por ejemplo, pensemos una persona que viene de Latinoamérica a España y que para poder viajar y conseguir dinero para su familia, pues ha aceptado traficar droga, ¿no?, o venir con droga. ¿Vale? Entonces, un poquito comprender el porqué de esos individuos, el porqué de la actuación, no justificarla, sino comprender el por qué actúa. En ese sentido, para, en definitiva, aplicar un tratamiento que sea acorde. La comisión de delitos graves contra las personas, la existencia de antecedentes en lo que serían conductas autolesivas, ¿no?, incluso ideas delirantes, el descubrimiento o agravamiento de una enfermedad grave, ya sea en sí mismo como en personas cercanas, ¿no? A lo mejor un ser querido está pasando una situación de cáncer o le han diagnosticado un cáncer, que le queda un poquito meses de vida, ¿vale? Pues esa necesidad de estar con él, pero no puedo. Y pérdidas o rupturas familiares y el aislamiento social o la presencia de trastornos psicopatológicos. Ahora bien, ¿qué perfil tenemos en estos casos? Bueno, en reclusos en espera de juicio, normalmente pues el perfil que se ha obtenido sería el siguiente. Hombres jóvenes entre 20 y 25 años, solteros, delincuentes que infringen la ley por primera vez y que han sido arrestados por delitos menores, ¿vale?, generalmente relacionados con sustancias, ¿vale?, serían no reincidentes y relacionados con sustancias. Generalmente están intoxicados en el momento del arresto y cometen el suicidio en una etapa temprana de la reclusión, con frecuencia en lo que sería pues, las primeras horas, ¿no?, por el trauma del encarcelamiento, inseguridad, falta de información, aislamiento repentino. Los establecimientos individuales pueden reducir el riesgo y un segundo periodo de riesgo para los reclusos en espera de juicio es cuando se aproxima el momento de esa comparecencia, ¿no? Es decir, madre mía, si estoy en preventiva y estoy viviendo esto, si realmente me condenan, pues esto voy a tener que estar así durante años, ¿no? Es ese miedo al futuro, lo que va a suponer, ¿vale?, cuando se anticipa ese veredicto de posible culpabilidad. Y una gran cantidad de todos los suicidios en las cárceles pues ocurre entre los 3 días previos a lo que sería la comparecencia, ¿vale?, para que sepamos que esa situación, ¿no?, la ansiedad o situación ansiógena que genera la comparecencia en sí misma. En presos sentenciados el perfil pues varía, ¿vale? Como vemos hay un incremento de edad, mayor de edad de 30 a 35 años,
Delincuentes violentos que se suicidan después de pasar un tiempo considerable en custodia, normalmente 4 o 5 años, puede ser precipitado por conflicto con otros reclusos o una disposición legal negativa, ¿no? Es decir, pérdida de una apelación, negación de la libertad condicional, cuando ya tienes una expectativa de salida próxima, ¿no? Y de repente pues eso se ve frustrado, pues bueno, pues lo que puede llegar a generar en el individuo. El encarcelamiento puede presentar una pérdida de libertad, pérdida de apoyo familiar y social, ¿no? Temor a lo desconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Un reproche social que en ocasiones también puede darse. Y condenados a cadena perpetua parecen estar especialmente pues, en un mayor riesgo. En nuestro caso sería pues, la prisión permanente revisable. Así pues, se establece lo que sería el programa marco, ¿no? El programa de prevención de suicidios, cuyos objetivos responden a lo siguiente. Aplicar sistemáticamente pautas de prevención a los grupos definidos de riesgo, es decir, aquí ya tenemos que aplicar un tipo de prevención. ¿Qué prevención es? Bueno, pues estoy hablando sobre una población específica donde hay un grupo definido de riesgo, será por algo, ¿no? Porque será el perfil, porque ya se han visto unos antecedentes a ese nivel, ¿no? De ideas delirantes, de intentos autolíticos. Bueno, pues entonces es una prevención secundaria, ¿vale? Prevención secundaria. Detectar internos con problemas específicos, evitar el desenlace negativo de los internos incluidos en el protocolo de intervención y determinar claramente el proceso y pautas de intervención por parte de los distintos profesionales, ¿vale? Es decir, tanto funcionarios encargados de la vigilancia, encargados del tratamiento o propiamente de la sanidad en la institución. Muy importante, pues bueno, destacar lo que sería la persona de apoyo, ¿vale? O el interno de apoyo. En el caso de que existan pensamientos o conductas autolíticas por parte de otro interno. ¿Qué hace este interno de apoyo? Pues este interno de apoyo lo que hace es, bueno, tiene un perfil determinado, lógicamente, y recibe también un tipo de instrucción, ¿no? Formación a ese nivel. Y lo que hace es un seguimiento, apoyo y atención de aquellos internos que se encuentren dados de alta en el programa de prevención de suicidio o en situaciones de malestar emocional significativo, así como colaborar en lo que sería una observación más preventiva, ¿vale? En estos casos, pues claro, no podemos poner un profesional, ¿no? Por cada interno, pues lo que hacemos es que sean los mismos internos los que se ayuden entre ellos y que en definitiva el interno de apoyo pues va asumiendo también esas responsabilidades, ¿no? Esa autonomía. Al final el beneficio pues también es para ambos. Y ya, bueno, a efectos de característica, Ryan en el año 2003 indica que el predictor más evidente del suicidio sería la realización de comportamientos autolesivos dentro del año anterior, indicando que, en comparación con la población general, quienes se han autolesionado intencionadamente dentro de un año previo presentan una probabilidad de hasta 66 veces más de intentar el suicidio, ¿vale? Lo que es muy, muy llamativo. Funciones. Bueno, pues las funciones de ese interno de apoyo, acompañamiento internos incluidos en el programa con diferentes niveles de seguimiento. Puede ser compartir celda, puede ser acompañamiento en actividades no colectivas o acompañamiento a las 24 horas, ¿vale? Que es lo que sería el interno de apoyo sombra, es decir, siempre pegado al que presenta el riesgo propiamente. Presencia en espacios y momentos especialmente sensibles, como pudiera ser el momento de ingreso que antes hemos visto que sería un factor de riesgo evidente, y observación preventiva en los módulos ordinarios, ¿no? Es decir, que nunca se le pierda de vista al interno que efectivamente es de riesgo. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.